Cristina Fernández de Kirchner Presidencia, 2007 a 2015. Cristina Fernández de Kirchner junto a su familia el día de su asunción presidencial, el 10 de diciembre de 2007. La producción de soja, que se constituyó en el principal cultivo de Argentina, pasó de 47,5 millones de toneladas en 2006-07 a 61,4 millones de toneladas en 2014-15, mientras que la producción de maíz pasó de 23,7 millones de toneladas, temporada 2010-2011, al récord de 25 millones, temporada 2012 a 2013. Este crecimiento en el sector agropecuario también se vio replicado en cultivos menores, como el arroz y la cebada, que alcanzaron producciones cercanas a los 2 millones de toneladas en el primer caso, y a los 5 millones en el segundo. 142 se observó una fuerte tecnificación en el sector. La venta de maquinaria agrícola aumentó en 2013 un 97,3% respecto del mismo periodo del año anterior. Durante su mandato se aprobó la Ley de Tierras, que limitó la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obligó a las provincias a informar en los siguientes 30 días la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Ciencia y tecnología. Una de las primeras medidas adoptadas en su gobierno fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando para el cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. En el área satelital se continuó con la política de la presidencia de Néstor Kirchner, que había creado la empresa ARSAT para ocupar las posiciones orbitales otorgadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La empresa construyó y lanzó en asociación con INVAP 2 satélites, el ARSAT-1 en 2013 y el ARSAT-2 en 2015. Luego se abocó al diseño y construcción del ARSAT-3. Además, se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP. En materia nuclear se finalizaron las obras de la central nuclear Atucha en 2014 en las que trabajaron la CNEA e INVAP. Los presupuestos de CONICET y otras agencias de ciencia y tecnología del Estado aumentaron de forma constante durante su gestión, permitiendo el aumento de los salarios. Esto, sumado a un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores que habían emigrado en las décadas previas regresaran al país. Comunicación. Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.28.5 creada por la última dictadura. Este proyecto había sido una de las plataformas electorales de ambos gobiernos kirchneristas. La ley entró en vigor el 10 de octubre de 2009, pero mediante una medida cautelar se suspendió la aplicación del artículo 161, una cláusula transitoria que imponía un límite de un año para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma. Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley entró completamente en vigor el 29 de octubre de 2013. Según fuentes oficiales, se concedieron más de 1.000 nuevas licencias de radio y televisión, y se crearon cerca de 100.000 puestos de trabajo como consecuencia de la ley. Sin embargo, estas cifras son disputadas. Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales y espacios relacionados con la creación estatal de contenido y demás, principalmente en el interior del país, donde todavía se consumen productos de la televisión de Buenos Aires. Cultura. Duración: 5 minutos y 26 segundos. 5:26 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está inaugurando el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la Nación. Durante su gobierno se construyó el Centro Cultural Kirchner, un espacio para artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones, el más importante en tamaño de América Latina y el tercero a nivel mundial. También se construyó el Museo Casa Rosada, emplazado en las antiguas galerías de la aduana de Taylor, en la ciudad de Buenos Aires, con el nombre de Museo del Bicentenario. 159-160 también fueron construidos el Museo del Libro y de la Lengua, el Centro Cultural Julio Le Parc, en Mendoza, el Museo de Bellas Artes, en San Juan.
el Centro Cultural del Bicentenario y el Centro de Convenciones, en Santiago del Estero, y la Casa de las Culturas, en Resistencia. En esta área también sobresale la creación, a mediados de 2011, de Tecnópolis, una megamuestra ubicada en Villa Martelli, siendo la más grande de América Latina, que se realiza de julio a noviembre de cada año a partir de 2011, y el Polo Científico-Tecnológico en el barrio de Palermo. También se impulsó la Ley de Derechos de Autor, de doblaje. El reconocimiento y reglamentación de la industria audiovisual. También se lanzó los canales Inca TV, Canal Encuentro y Paca Paca. En 2014 el Poder Ejecutivo creó la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a cargo del filósofo Ricardo Forster. La Secretaría fue detonante de polémica y críticas de la oposición. 163 fue disuelta por Macri en 2015. Bicentenario de la Revolución 2010. Artículo principal. Bicentenario de la Revolución de Mayo. En 2010 el país celebró el Bicentenario de la Revolución de Mayo y, del 21 al 25 de mayo, el gobierno llevó a cabo una serie de festejos en Buenos Aires que cerraron el 25 de mayo, Día de la Patria. Más de 6 millones de personas asistieron a la AV. 9 de julio y estuvieron representantes de todas las provincias y los presidentes Da Silva, Chávez, Morales, Correa, Piñera, Mujica, Lugo y Zelaya. El Banco Central, BCRA, emitió 300 millones de monedas de $1 argentino con diferentes paisajes de Argentina. La política económica que siguió fue expansionista. Se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos. Según un informe anual de la ONU sobre el desarrollo humano correspondiente al año 2015, el último año del mandato de Cristina Kirchner, Argentina era la segunda nación iberoamericana con más alto índice de desarrollo humano detrás de España, y por delante de Chile y Portugal. Ese mismo año, el Banco Mundial calificó por primera vez a la Argentina como una economía de alto ingreso. En ese mismo año, el país tenía una renta per cápita de más de $16.000 estadounidenses en paridad de poder adquisitivo, PPA, la segunda más alta en América Latina, tras Chile. Durante sus dos periodos, entre 2007 y 2015, el PBI creció de 287.530 millones a 595.740 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, afirmó que a mediados de 2015 el índice de pobreza era de 10,8% y de la indigencia del 4,2%. 171 De acuerdo con el Banco Mundial, entre 2003 y 2009, la clase media argentina se duplicó, 172. En 2008 se creó del Ministerio de Industria que estuvo dirigido durante los dos gobiernos de Fernández de Kirchner por Débora Giorgi. La actividad industrial creció significativamente en los años 2008, 2010 y 2011, teniendo aumentos cercanos a cero en los años 2009, 2013 y 2015. Y negativos en los años 2012, en que disminuyó un 1,2%, siguiendo la tendencia mundial, y 2014, con un saldo positivo acumulado, entre diciembre de 2008 y octubre de 2015, del 18%. En los últimos años de su gobierno, se crearon 200.000 nuevas empresas en los sectores industria, comercio y servicios. Desde 2013 se duplicó el PBI industrial, sustituyendo importaciones por $15.000 millones de dólares. Del total de exportaciones del país, las manufacturas de origen industrial eran las principales, seguidas de manufacturas de origen agropecuario y luego materia prima, cita requerida. La cantidad de parques industriales pasó de 80, en 2003, a 330, en 2012. En dichos parques industriales se localizan 8.600 empresas con 267.000 trabajadores. Uno de los principales es el Polo Electrónico en Tierra del Fuego, con 9.000 trabajadores. Por su parte, el INTI elevó su presupuesto de 30 millones de pesos anuales a 450 millones. También el INPI incrementó la cantidad de patentes argentinas registradas. Otras políticas destacadas fueron la moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos, 4.400 millones de dólares, distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés.
En materia de deuda externa se continuó la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, cuando la deuda representaba un 166% del PBI, y se llegó a un 52,6% en 2015. Asimismo, la deuda en moneda extranjera se redujo de un 92% del PBI al 8,4%. La actividad industrial creció significativamente en los años 2008, 2010 y 2011, teniendo aumentos cercanos a cero en los años 2009, 2013 y 2015, 173 y negativos en los años 2012, en que disminuyó un 1,2%, siguiendo la tendencia mundial, y 2014, con un saldo positivo acumulado, entre diciembre de 2008 y octubre de 2015, del 18%, 173. Otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Industria, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo. Con una asignación de 13.200 millones de pesos, 4.400 millones de dólares, distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés. En los últimos años de su gobierno, se crearon 200.000 nuevas empresas en los sectores industria, comercio y servicios. Desde 2013 duplicó el PBI industrial, sustituyendo importaciones por 15.000 millones de dólares. Del total de exportaciones del país, las manufacturas de origen industrial eran las principales, seguidas de manufacturas de origen agropecuario y luego materia prima, cita requerida. La cantidad de parques industriales pasó de 80, en 2003, a 330, en 2012. En dichos parques industriales se localizan 8.600 empresas con 267.000 trabajadores. Uno de los principales es el Polo Electrónico en Tierra del Fuego, con 9.000 trabajadores. Por su parte, el INTI elevó su presupuesto de 30 millones de pesos anuales a 450 millones. También el INPI incrementó la cantidad de patentes argentinas registradas. El viernes 3 de agosto de 2012 se abonaron 2.300 millones de dólares para el pago de los bonos de deuda pública BODEN 2012, la última cuota de la herramienta financiera puesta en marcha por el gobierno argentino para solucionar el corralito y la especificación asimétrica de los bancos después de la crisis. Saldados los 19.600 millones de dólares en concepto de capital e intereses, el gobierno kirchnerista devolvió a los ciudadanos el dinero adeudado después del corralito. Esto se sumó a la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, cuando la deuda representaba un 166% del PBI, hasta el 2012, cuando solo representa un 41,8%. Asimismo, la deuda en moneda extranjera se redujo de un 92% del PBI al 8,4%. Desconfianza de estadísticas oficiales. Durante su segunda presidencia, creció una desconfianza en las estadísticas económicas oficiales publicadas por el INDEC. 7K se propone que el momento de divergencia entre los datos del INDEC con la realidad sucede cuando, en 2007, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue mandado al Instituto de Estadísticas para comunicar al personal que los números de inflación publicados no deberían reflejar una subida. El gobierno inicialmente defendió su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento. Se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viaje. Desconfianza de estadísticas oficiales. Durante su segunda presidencia, creció una desconfianza en las estadísticas económicas oficiales publicadas por el INDEC. 7K se propone que el momento de divergencia entre los datos del INDEC con la realidad sucede cuando, en 2007, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue mandado al Instituto de Estadísticas para comunicar al personal que los números de inflación publicados no deberían reflejar una subida. El gobierno inicialmente defendió su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento. Se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y servicio doméstico. A partir de esta desconfianza, un mercado secundario de consultoras pasarían a publicar información independiente sobre inflación que alcanzaban a triplicar las cifras oficiales. Hernán Lorenzino, ministro de Economía y Finanzas, entre 2011 y 2013.
sostenía que el INDEC era el único instituto con capacidad técnica para publicar estadísticas sobre el tema. 181. Este conflicto continuó aún hasta el 2013, cuando el Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se corregía el índice de precios al consumidor. 182. Durante esta época, el gobierno ya no emitía comentarios al respecto. Al ser indagado por las sanciones del FMI, el ministro Lorenzino decidió cortar la entrevista, alegando que hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina es complejo y prefiriendo no ahondar en el tema. Más tarde su asistente explicaría que el gobierno no habla ni con los medios argentinos sobre la inflación. Como consecuencia de la supuesta manipulación de datos en el INDEC durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con fecha 5 de abril del 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, a cargo del juez Simon Picken, dictaminó que Argentina debía pagar unos 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PBI de 4 fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsch Group LLC y Virtual Emerald International Limited, que poseen aproximadamente el 48%. En dólares, la cifra asciende a casi 1.500 millones de dólares americanos, en 2023. El argumento de los demandantes fue que los datos de PBI que publicó el INDEC fueron afectados por la manipulación de las estadísticas de inflación en las que incurrió el organismo desde el año 2007 y, con ellos, el sentido de los cupones se desvirtuó. El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 200-5183. Educación. La política educativa del gobierno de Cristina ha sido una continuación de la gestión anterior. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 5,3% en 2012. Se invirtieron 7.000 millones de pesos en equipamiento para escuelas técnicas, se distribuyeron más de 54 millones de libros. La inversión en salarios docentes universitarios fue de 19.000 millones de pesos en 2012, siendo el incremento salarial de más del 100%, en valores reales, desde 2003. Después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el periodo 2003 a 2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003, los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de 1.000 escuelas, que beneficiaron a 500.000 de alumnos. También se destacó el lanzamiento del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, FINES, para finalización de la escuela primaria y escuela secundaria. Entre los años 2008 y 2015, 0,6 millones de adultos finalizaron el secundario. La matrícula de estudiantes se elevó entre 2001 y 2010 un 17,2% para el nivel inicial. Asimismo, la tasa de escolaridad en el nivel primario es del 99% y del 82,2% en el nivel secundario. En 2010, la ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, inició el Plan Conectar Igualdad de entrega y puesta en funcionamiento de 3 millones de netbooks con acceso a Internet a todos los alumnos de públicas primarias y secundarias del país. Para 2015, ya se habían entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1.428 aulas digitales en todo el país. El programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y por la Cumbre Iberoamericana, entre otros. El crecimiento de los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nuevas universidades. Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de La Matanza, cuyo presupuesto creció un 820%. Esto se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación. En 2014 se dio el lanzamiento del Plan PROAC-RS-AR, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor del mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar se encuentre en iguales condiciones. Justicia. En 2011 se presentó el primer digesto jurídico que se realizó en el país. De más de 32.000 leyes que comprendía el sistema legislativo, quedaron poco más de 3.000.
Para la realización del mismo se exigió el análisis de toda la legislación nacional dictada desde 1853 con el fin de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes. Más de 200 profesionales que trabajaron desde el año 2005 en este proyecto de depuración y ordenamiento jurídico que es el primero realizado en Latinoamérica. A mediados de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación, poniendo fin a los 145 años de uso del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, 1800 a 1875, y a los casi 153 años de utilización del Código de Comercio redactado por Eduardo Acevedo y Vélez Sarsfield, reuniendo así las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial de Argentina, un objetivo planteado en la Constitución Nacional de 1994. Durante la gestión, Cristina Fernández impulsó cambios en temas relacionados con los derechos personalísimos. En 2010 se modificó la legislación sobre matrimonio civil permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en tener este derecho y el 10º en el mundo. Hacia 2015 el número de matrimonios se había elevado a más de 10.000 parejas. En 2012, el Congreso aprobó la Ley número 26.743, denominada de identidad de género, por la cual el Estado reconoce el derecho a elegir la propia identidad siendo esta una vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París, Bertrand Delanoë. Cristina continuó la política de derechos humanos de Néstor Kirchner, con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo. Se registran 521 causas activas, en las que 2.220 imputados se encuentran o fueron investigados. Asimismo, existen otras 220 causas que fueron acumuladas a expedientes principales, en algunos casos, megacausas, en distintas instancias de la investigación. Dicha política fue criticada por el exdictador Jorge Rafael Videla. Altos funcionarios pertenecientes a la dictadura del periodo 1976 a 1983 fueron juzgados y condenados en distintas provincias por crímenes contra la humanidad. La política energética continuó con el Plan Energético Nacional 2004 a 2019 que había impulsado Néstor Kirchner durante su presidencia. Este plan implicaba la diversificación de la matriz energética con la inclusión de renovables y la construcción de decenas de nuevas centrales eléctricas que se unieron al sistema interconectado nacional. Para 2014 la energía nuclear representó el 1,71% de la matriz energética mientras que las renovables representaron el 11,16%. Uno de los primeros programas en materia energética del gobierno fue el reemplazo total a nivel nacional de las lámparas incandescentes por las de bajo consumo lanzado el 21 de diciembre de 2007. Como consecuencia descendieron los consumos de energía eléctrica. Entre las obras realizadas se concluyó junto al Paraguay la construcción de la represa de Yacyretá, se concluyó el proyecto de la central nuclear Atucha 2. Se instalaron casi 4.500 kilómetros de líneas de extra alta tensión, LED, y alrededor de 5.000 kilómetros de alta tensión, AT, y media tensión, MT. Se amplió la central termoeléctrica Modesto Maranzana. Se inauguró la central Guillermo Brown, ubicada en las afueras de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Se inició la construcción de la primera turbina termoeléctrica a carbón de la Argentina. Se inauguró la central termoeléctrica de Río Turbio. Se impulsó la construcción del gasoducto del Noreste, que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe, únicas zonas del país que todavía no contaban con este servicio. Se construyó el Parque Loma Blanca 4, en inmediaciones de la ciudad de Rawson, uno de los más importantes de energía eólica de Sudamérica. Se habilitó el Parque Eólico El Tordillo, ubicado a 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. Expropiación de Repsol YPF. En 2012 el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera española Repsol YPF recuperando la petrolera YPF S.A. privatizada en 1998, 207 como consecuencia de esta expropiación. Con fecha 31 de marzo del 2023,
La jueza Loretta Presca de la Corte del Distrito Sur de Manhattan falló contra el Estado argentino a pagar una suma que podría ascender a un monto de entre 8.500 y 20.000 millones de dólares, a favor de Buffer Capital, un bufete de acción global que cotiza en la Bolsa de Londres. Saneamiento. En el ámbito del AMBA se realizaron obras de saneamiento a través de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, que había sido estatizada unos años antes durante la presidencia de Néstor Kirchner. El plan llevado adelante por AISA implicó entre los años 2007 y 2015 una inversión ejecutada de 26.174 millones de pesos, 727 obras terminadas que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la empresa. Se realizó la instalación de 302.645 conexiones de agua y 221.130 conexiones de cloacas en el periodo 2006-2012. Además, la empresa inauguró el primer módulo de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre, sobre el río Paraná, y la depuradora de líquidos de cloaca del Bicentenario, en Berazategui. La cobertura de agua potable, que en 2003 era del 71,1% de la población, pasó al 82% en 2015, incorporando 3.881.047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1% en 2003 al 54,4% en 2015, incorporando al servicio a 330.225 habitantes. En 2008, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y se produjo una reducción en el primer año la cantidad de accidentes fatales más de un 9% entre 2008 y 2009. En 2012 la Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó que el número estimado de muertes en accidentes de tránsito cada 100.000 habitantes en la Argentina era de 12,6, el más bajo de Sudamérica. En materia de trenes se inauguraron las terminales de Mar del Plata 2011 y Rosario Sur 2015. En 2012 se puso en marcha un nuevo servicio hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, siendo la terminal la ciudad de Tandil, atravesando San Miguel del Monte, Cañuelas, Las Flores y Rauch. En 2014 se iniciaron los trabajos para la electrificación del ramal La Plata y de los ramales a Temperley y La Plata. En el marco del corredor ferroviario Buenos Aires-Rosario, se realizó la renovación total de 558 kilómetros de vía ascendente y descendente. En 2013 se adquirieron 409 coches eléctricos para las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa china CSR Sifan. En mayo de ese mismo año, firmó con la misma empresa un nuevo contrato por 300 coches eléctricos para la línea Roca. En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Estado compró las empresas Aerolíneas Argentinas, ARSA, y Austral Líneas Aéreas, privatizadas en 1987 y 1990 respectivamente, recuperando la aerolínea de bandera por $600 millones. AA fue considerada como una de las aerolíneas más seguras del mundo. De 2009 a 2015 ARSA perdió un promedio de $678 millones por año. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.